Hello, everyone. Good to have you here again. We are going to be talking today about a different topics from the ones that we spoke last class. We are going to be talking about regular and irregular verbs. And also we are going to be talking about the past simple. Nothing to fear. This is very easy. You just have to take the time to memorize certain things and you will be ready to go. Let's go with the instructions first. Get comfortable, read and understand objectives thoroughly, do not skip tasks, and be willing to make mistakes. In case you don't understand this, en caso tal de que no entiendes esto, esté dispuesto a cometer errores. Es la única manera de poder hablar inglés. Estar dispuesto a equivocarse, a ser corregido y a volver otra vez. Let's go ahead and let's look at the objectives. There are two objectives in this class. The first one is identify and use correctly regular and irregular verbs in English. And the second one is to recognize and use appropriately the simple past tense. Let's go ahead. So what is a regular verb? A regular verb is a verb that follows the normal pattern, ed or d, in the simple past tense and past participle forms. El verbo regular es como que usted toca una superficie. Vamos a suponer que usted está frente de una mesa y usted toca la superficie de la mesa y generalmente usted pasa el dedito y se le va porque es una superficie regular. Entonces, un verbo regular en inglés es un verbo que es así como la superficie regular. Sigue un mismo patrón siempre. Y en el caso de los verbos regulares en inglés, el patrón que siguen es que tú tienes el verbo y a ese verbo tú solamente le vas a agregar de, si el verbo ya tiene una E, si el verbo ya tiene una E, tú solamente le agregas, tiene una E, tú solamente le agregas una D. Pero si no la tiene, entonces le agregas ED. Por ejemplo, walk, caminar. Walk termina en K. Si le agregas ED. Ese es un verbo regular. Ahora, ¿qué pasa? Que ese verbo regular, es bake, en este caso, el tiempo pasado va a ser I baked. La pronunciación vamos a hablarla ahorita, I baked. ¿Y qué pasa con ese I baked? Está en pasado. Esto es solamente para las oraciones afirmativas, presta atención, y después tengo el past participle para I have baked. Esto lo vamos a ver más adelante, así que no nos compliquemos. Ahorita necesito que entendamos que en pasado tengo que agregarle de, si ya el mismo verbo termina en E, pero si el mismo verbo no termina en E, le agrego de en pasado al verbo regular. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertas reglas y ciertas cosas para tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, play, como termina en I, le coloco ed. I say played. Like, la coloco solamente la D. Y yo digo light. En el caso de cry, tengo que quitarle la Y y recuerda, como tiene antes una consonante, no una vocal, I drop, quito la Y y pongo I-E-D. Y en el caso de stop, ciertos verbos que son cortos así de una sola sílaba y que terminan también así, en el caso de stop, voy a doblar la P y voy a agregarle ed. ¿Okay? Now, vamos a chequear esto. Vamos a hablar acerca de los verbos vocales. Dice, el spelling. El spelling ya aprendí. Yo le coloco una ed. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar con la pronunciación? Dice aquí, si termina en normal, sin eso, le agrego ed. Si termina con la E, solo le agrego la D. Si tengo una consonante, vocal consonante, le voy a agregar o sea, la última consonante la voy a repetir. Aquí tengo consonante, vocal, consonante, entonces stop le repites. Plan, consonante, vocal, consonante, entonces repito la última vocal que es la N. Consonante, vocal, consonante, entonces repito la última que es la T. ¿Ok? Y lo pongo en pasado. Le pongo el ED para que sea pasado. En el caso de que las palabras, dice,
Do not double the final letter at the end of a word when it's W, X, or Y. Cuando la última letra es una consonante, pero es W, X o Y, en ese caso no vas a doblarla, como en estos casos de acá. En los otros casos sí, pero en este caso. Y la última sílaba no se estresa, quiere decir, no se le pone acento. Entonces, digo, happen. Yo no digo happened. No, yo digo happened. No digo opened, opened. Digo opened. No digo visit, digo visited. La primera sílaba es la que va a llevar el acento. Y lo mismo aquí está para, dice, en caso tal de que dice double the final L, pero dice do not double the final L unless stressed. For example, equal. Cambias a equal over here. Travel, traveled. Sorry, perdón, se me fue. Y en el caso de control, I say control. Aquí puedo, en este caso, no la doblo, pero en este caso, que va al final, entonces voy a doblar. ¿Ok? La última letra. Continuemos. So, voy a repasar. Verbos regulares. Se llaman regulares porque todos siguen el mismo patrón. Cuando cambian a pasado, pasado participio, del cual hablaremos después, cuando cambian a pasado, usted lo único que va a hacer es ponerle una D si ya tiene la E y una ED si no la quiere. ¿Ok? En algunos lugares hay algunas excepciones, por decirlo así, donde vas a tener que doblar la última opción y lo que vimos ahorita. Pero, en fin, principalmente lo que tienes que saber es. Ahora, eso de que vas a poner la cosa en pasado solo aplica para las oraciones afirmativas. Por ejemplo, I walked to the park yesterday. Yo caminé al parque ayer. Ahí lo voy a hacer. Pero si voy a decir otra cosa, entonces no. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de los regular verbs. Los irregular verbs, sorry. Fíjense. Aquí se equivocaron. Es irregular verb. No, en el caso del irregular verb, ¿qué es lo que pasa? El verbo va en varias opciones. La primera es que el verbo cuando cambia, cambia totalmente. Por ejemplo, en este caso, eat. Yo como. I eat. I ate. Yo comí. El eat cambia a ate. Pero no cambia como nosotros en español que dice yo comí, tú comiste, él comió. Este ate te va a funcionar para todos. I ate, you ate, they ate, we ate, he ate, she ate, todo, y no le vas a agregar ese, nada más lo vas a cambiar. Y en el past participle va a ser eaten, que no vamos a discutir ahorita. Entonces, eat, ate, eaten. Cambia totalmente. Lo otro que puede pasar es que no cambie en absoluto. Vamos a ver. Hay varios tipos de verbos irregulares. El primero es que permanece igual. Dice la misma base form, el mismo past simple y el mismo past participle. Por ejemplo, el verbo costar en inglés. Que tú dices cuánto cuesta. El verbo costar en inglés es cost en presente, cost en pasado, cost en participio. No cambia para nada. Verbs with the same past simple and the same past participle. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver aquí. Aquí está. Está el verbo que no cambia. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Ahí cambia la pronunciación un poco. Yo corto, I cut, I cut. Yo corté, I cut. Yo he cortado, I have cut. No cambia para nada. Hurt, hurt, hurt. Vamos a ver ahorita el tema de eso que dice aquí, que cambia, que el past simple y el past participle son iguales. Tengo bring, y en pasado es brought, y en past participle es brought. Lo mismo para catch. Catch, cut, cut, say, said, said. Esos verbos son irregulares y tienen ese tipo de cambios. ¿Y cómo hago yo para saber? Se los tiene que aprender. No hay ninguna otra forma. Después tengo esta donde el primero
es igual al último, pero el segundo cambia. Por ejemplo, come, came, come, become, became, become, run, ran, run. Y finalmente tenemos el último tipo, que es los que son totalmente especiales y cambian totalmente, que es be, que en pasado cambia a was o were, y el past participle que cambia a been. En el caso de drink, es drink, drank, drunk. Cambia totalmente. No es el único, no son los únicos, estos son ejemplos. And then you have eat, ate, eaten. Ahora, ¿qué sucede en estos casos? Voy a cambiar esto. Antes de seguir, ¿qué sucede? What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar un listado, tengo que saber cuál es el significado de cada uno y después tengo que aprenderme los demás. Es la única manera de hacerlo. A menos que usted se vaya a vivir un país donde solamente habla inglés y usted allá los empujones vaya viendo qué es lo que es. Ok, vamos. En positive or affirmative form, ¿qué hago? Acuérdense lo que les expliqué. Ya saben, I, you, he, she, it, we, you, they. Los pronombres. O María, o Carlos, o mi mamá y yo, o ustedes, o Carla, Pedro, ellos. Le vas a agregar el verbo en pasado. En este caso tenemos started, que es un verbo regular. Y entonces, cuando quieres decir que no a una cosa, que no hiciste tal cosa, dice, usas lo mismo, el pronombre, y ahora vas a usar el auxiliar did. ¿Se acuerdan que en la clase pasada usamos don't and doesn't? Don't para I, you, we, they, y doesn't para he, she, or it. Bueno, en el caso eh, de el pasado, vamos a usar did or did not. Did not or didn't es para el pasado. No tiene un significado como tal. Yo necesito juntarlo con un verbo, pero este verbo va a estar en su forma normal. No lo voy a poner ni en pasado, ni con ese, ni con nada. Lo pongo tal y como es. He, okay, it did not or it didn't start. No arrancó, por ejemplo. I did not buy a car. Ojo, solamente voy a usar eso de los verbos regulares y irregulares que le agrego ed, que si cambia, que si no cambia, aquí, en la afirmativa, en la positiva. Cuando usted va a declarar que usted hizo o no hizo, o ella hizo o no hizo, o no está o no. En este caso. Pero en el caso, perdón, pero en el caso de la forma negativa, usted va a usar el auxiliar did not o didn't, que significa no. Significa no e indica que su oración está en pasado, que lo que usted está hablando es acerca del pasado. Y coloca el verbo en su forma no. Después de eso voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿qué hago? Este did que yo tenía aquí, ahora yo lo voy a pasar de primero. Y yo voy a colocar el did, sin did, y voy a tener el sujeto, que va a ser I, you, we, they, o he, she, it, o María, o Carlos, o Pedro, o whomever. Y después, al final, voy a colocar el verbo de nuevo en su forma base. Voy a decir start. ¿Por qué? Porque aquí es lo único que tengo que avanzar, no lo necesito. Porque el único momento donde tengo que preocuparme por si es regular, por si es irregular, por si le pongo D o nada más le pongo ID o lo que le hago, es en la forma afirmativa. ¿Ok? Vamos a continuar y seguimos. Muchísimas gracias.